bienvenido a un programa más de Ciudad Bendición en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Siempre nos puedes buscar y suscribirte para que ya sea en YouTube o en Facebook puedas compartir con otros también los mensajes que aquí quedan grabados y que en este momento estamos estrenando esta palabra una vez más para la Iglesia Online Ciudad Bendición. Damos gracias a nuestro Padre porque tuvimos un tiempo maravilloso en nuestra celebración de nuestro 34 aniversario, tanto el Ministerio Caliú, que es el Ministerio de Mujeres, Calor de Hogar, que significa Caliú. La pastora Yenori llevó una palabra al calor de su presencia. Más de 60, 70 mujeres ahí reunidas, adorando al Señor, recibiendo una palabra de bendición, comiendo juntas también, disfrutando. Y el domingo tuvimos también una palabra poderosa de cómo conquistar la tierra prometida. Un tiempo de danza y de adoración, gracia sobre gracia, con nuestros ministerios Alabanza Sin Límite de Ciudad Bendición y el Ministerio Cabot de Artes. Y bueno, al final nos comimos un queque exquisito que nuestro hermano Luis ofrendó para la iglesia. Bendecimos a Luis, a Mercedes, a sus hijas hermosas, a esta familia de salmistas que están con nosotros. Y bueno, fue un gozo para la iglesia. Ahora pues estamos en la recta final de este mes de noviembre para entonces ya luego entrar al último mes, diciembre, y estamos ya preparándonos para el 26 de diciembre tener una fiesta de natividad celebrando el nacimiento de Cristo y sobre todo la entrada de Cristo, como en muchas ocasiones lo he explicado. Cristo entró en diciembre en la fiesta de Hanukkah, fiesta de luces, al vientre de María que concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, y luego María lo da a luz a finales del mes de septiembre. Así que vamos a celebrar fiesta de luces, vamos a celebrar la entrada de Cristo al mundo, como dice Hebreos 10:5. El Hijo entrando al mundo dijo: me preparaste cuerpo. Ese cuerpo fue preparado en el vientre de María la Virgen, que por obra y gracia concibe, y allí comienza a forjarse un cuerpo que Dios venía preparando desde Adán, porque Adán es llamado el primer Adán casualmente, y Jesucristo es llamado por el apóstol Pablo el segundo y postrer Adán. Así que bendecimos al Señor por todo lo que Dios tenga para este mes de noviembre que resta, y el mes de diciembre estamos declarando un fin de año glorioso, como nunca ha habido en todo el tiempo de cada una de nuestras vidas. Así lo decretamos y lo creemos, que aunque el mundo está siendo sacudido y bajo el juicio de Dios las naciones están, pues Cristo está a las puertas. La iglesia es una iglesia que experimenta una gloria mayor, porque la gloria postrera de la casa del Señor será mayor que la primera. Y estamos en la experiencia, irá en aumento del cumplimiento de Joel 2:28, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre la faz de la tierra, un avivamiento sin precedentes en el que vamos a recoger la última gran cosecha, la cosecha final de almas, que serán millones y millones que han de ser salvados antes de que Cristo regrese para establecer con su iglesia el reino de Dios. Hemos venido compartiendo, como les he dicho, en el libro que el Señor me ha permitido escribir, el cual lo puedes conseguir en Amazon. Baja la aplicación, pones tus datos, compra el libro que te llega hasta la puerta de tu casa. En Amazon, las Sagradas Escrituras a la luz del día, basado en el Evangelio de Juan, escrito por este servidor, Marvin Aguilar. Y hemos venido estos domingos en la iglesia virtual compartiendo capítulo por capítulo un poquito, porque estamos esperando que muchos más se sumen a la compra del libro impreso, para que usted entonces sea parte del Zoom de 100 personas a las que estaré enseñando en cada Zoom 2 horas de enseñanza, de estudio de cada uno de los capítulos del libro Las Sagradas Escrituras a la luz del día, basado en el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y otros libros
de la Biblia en el que hacemos referencia. Así que son 10 capítulos, cada capítulo lo estudiaremos 2 horas en un Zoom. Cuando usted compre el libro, vamos a ir levantando un WhatsApp de todos los que tienen el libro impreso para darles el ID y darles también entonces la contraseña y el día y la hora en el que vamos a impartir este discipulado, este estudio en el que el Espíritu de Dios nos ha de llevar de la mano para conocer del Cristo histórico al Cristo presente. Eso se trata este libro, explicar bien qué es el Cristo histórico y qué es el Cristo presente, el resucitado. Y bueno, la palabra nos enseña cosas maravillosas en este Evangelio de Juan. Hay tanta gracia en el Evangelio de Juan. Y he titulado el capítulo 10, el fruto de conocer al Cristo presente. Porque ¿cuántos cristianos alrededor del mundo se quedan porque conocen al Cristo histórico? O sea, se quedan conociendo solo el Cristo histórico. No estoy hablando de que se quedan cuando Cristo venga. Pero el cristiano que quiera dar fruto en abundancia, que anhele dar fruto para Dios y servir al Señor, experimentando victoria tras victoria, libertad plena en el Señor en su vida, es necesario que tenga una revelación del Cristo presente, que venga a conocer al Cristo, al resucitado, al que ahora es sumo sacerdote para siempre, ejerciendo un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Porque ya no estamos en el sacerdocio levítico, ya no estamos en el sacerdocio de Aarón, estamos en el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero muchos se quedan nada más con el Cristo histórico y conocen de su ministerio, de sus parábolas, de sus milagros y de lo que hizo en la cruz. Y bueno, han recibido a Cristo de corazón y en ellos se ha producido un nuevo nacimiento, pero no va más allá. Recuerde que Juan 3:3 dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Pero Dios no quiere que te quedes solo viendo el reino. Dios quiere que entres al reino ahora, espiritualmente, en el plano espiritual. Y lo vas a vivir y a experimentar en todo tu ser, espiritual y cuerpo, en tu vida cotidiana, en tu vida familiar, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en la iglesia donde vivas. Entonces necesitamos conocer al Cristo presente y no quedarnos ahí solo viendo el reino. Ya en el verso 5 de Juan 3 dice que el que nace del agua, que es la palabra, y del Espíritu, o sea que hay revelación del agua, conoce la palabra, le es revelada por el Espíritu, dice que el que nace del agua y del Espíritu entrará al reino de Dios. No se quedó solo viendo el reino. Muchos se quedaron entonces conociendo al Cristo histórico, su historia, los evangelios, pero no conocen al Cristo presente, al que resucitó de los muertos. Y esto es importantísimo, porque si no, no puedes dar fruto. Hay cristianos luchando, tratando de dar fruto, y no saben que para dar fruto no hay que luchar, sino tener la revelación, el entendimiento, la comprensión espiritual que te va a llevar a una vida de comunión diaria con el Padre, con Jesucristo el Señor. La oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, el amor por la casa de Dios, servirle a Dios, desarrollar los dones que el Señor le dé. Esta persona va a dar fruto. El carácter de Cristo, Gálatas 5:22, porque es el fruto del Espíritu, no el fruto de la carne, no es fruto en mi esfuerzo carnal, en mi fuerza humana, tratando de que el fruto del amor, gozo, paz, paciencia se manifieste en mí. No es producto de la carne, sino del Espíritu. Y esto solo si conoces al Cristo presente y comienzas en una experiencia diaria y continua de una relación con el resucitado. Por eso Juan capítulo 15, vamos a leerlo, donde el Señor Jesús habla de que Él es la vid verdadera. Del 1 al 11, Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. O sea, Él es la planta esta de uvas, ¿verdad? Él es la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el labrador. O sea, el que poda la planta de uvas, de vid, y para que dé fruto, y más fruto, y mucho fruto. Y dice entonces,
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pámpano es rama. O sea que ese cristiano que es una rama, que es un pámpano, si no da fruto, va a ser quitado. Y aquí no está hablando de que si pierde o no la salvación. Está hablando que va a ser quitado en el sentido de que no va a poder experimentar el servirle a Dios en esa plenitud de gloria, que es el plan de Dios, que le sirvamos nosotros a Él, pero en esa plenitud de gloria. Y dice que lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Ya comenzó a dar fruto, porque está teniendo el entendimiento del resucitado, del Cristo presente. Comenzó una vida de comunión. Ahora ya no se quedó en el Cristo histórico, va al Cristo presente y comienza a dar fruto. ¿Qué hace el Padre? Lo limpia. Y vienen pruebas, y vienen situaciones, adversidades que Dios va a permitir para casualmente limpiar esa rama, limpiar esa vida, limpiarnos el corazón, el alma, sanar las emociones, renovar la mente, desatar la voluntad, para entonces poder dar más fruto. Dice que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Es muy hermoso el poder estudiar el concepto y su aplicación espiritual de lo que es la vid desde el antiguo pacto. Si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a ir descubriendo que la vid de aquella época del antiguo pacto era Israel. Así es como Dios la trata a Israel, como la vid. Veamos el Salmo 80, verso 8 y 9. Dice, desde Egipto trajiste una vid. ¿Quién es esa vid que estaba en Egipto en cautiverio? Israel, 430 años cautivo, esclavos en Egipto, en tierra de Gosén. Y Dios dice, desde Egipto trajiste una vid, refiriéndose a Israel. Expulsaste a las naciones, como expulsó a aquellas tribus amorreos, cananeos, heteos, gergeseos que se encontraban en esa tierra de leche y miel. Dios los expulsó y el pueblo conquistó aquel lugar cuando ya entonces Josué entró con la nueva generación que había nacido en el desierto de 20 años para abajo y dos que salieron de Egipto, que fue Josué y Caleb, hombres fieles. Y dice, limpiaste el terreno delante de ella, delante de la vid, limpió el terreno. El Señor hizo que todas esas tribus eran derrotadas y cayeron los muros de Jericó y fueron conquistando hasta que Josué repartió entre las 12 tribus el territorio. Y dice, hiciste que echara raíces y ésta llenó la tierra. Ellos echaron raíces y desde ahí llenaron toda esa tierra, no el planeta. La tierra de Israel, la Palestina. Ellos la llenaron y la habitaron, las 12 tribus, la de Benjamín y la de Efraín. Y ahí se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, corderos, carneros, ovejas, a la pesca en el mar de Galilea. Y se levantó una nación sobre el fundamento de la ley de Dios.
La ley de Moisés, 613 mandamientos, con ritos, ceremonias, liturgias, y la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ahí echó raíces esta nación. Estuvieron allí a través de jueces llamados gobernadores, como lo fue Sansón, como lo fue Samuel, como lo fue Débora. Más tarde pidieron rey, les dio un rey, Saúl, que falló, y luego les dio a David conforme al corazón de Dios, y toda una historia que vemos allí en el Antiguo Testamento desde los días en que Israel, Dios la establece en la tierra de leche y miel. ¿Cómo llama a Israel? La vid. Dice, desde Egipto trajiste una vid. Pero algo pasó con esta vid. Y es que ellos, cuando vino el cumplimiento de la promesa de un Mesías, ellos simplemente rechazaron a su Mesías. Y aún antes de que el Mesías, Yahshua, Jesucristo, viniera, ellos estaban en desobediencias, que Dios tenía que enviarlos a cautiverios, traer naciones que los castigaran, como los madianitas, que por 7 años entraban y robaban la cebada, el trigo, el comino, el ganado, y estuvieron ahí siendo azotados porque se apartaban de la ley de Dios, porque levantaban altares idolátricos y comenzaban a ser como las naciones paganas, levantando sus dioses falsos. Y dice la palabra en Isaías capítulo 5, verso 1 y 5 al 5. Dice, quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Y dice, mi amado tenía una viña en una ladera fértil, la cercó y la despejó de piedras. Todo eso lo hizo el Señor. Les preparó esa tierra. Cuando ellos fueron a reconocerla, los 12 espías que mandó Moisés, dijeron, es una tierra fértil. Vean las uvas, que eran los primeros frutos, eran de tamaño de naranja. Ellos estaban bendecidos, dándole Dios a esa tierra. Dice que Dios la cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre, y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Dio un fruto no correcto, no bueno. Uvas silvestres, esas no se comen. Pero casualmente Dios tenía un plan. Si usted lee Romanos 3:20, dice que Dios dio la ley para poder mostrarle al hombre su pecaminosidad, para mostrarle al hombre su pecado. Y eso produjo la ley. Y Pablo eso lo analiza en toda la carta a los romanos, en la carta a Gálatas. Dice que la ley, siendo buena, perfecta y santa, produjo maldición. La ley no era maldición. La ley es santa porque viene del corazón de Dios. La ley expresa la naturaleza de Dios, su santidad, su amor, su misericordia. Pero, sin embargo, el hombre es raza caída, es pecador. Y en la carne no se puede dar fruto de integridad, de obediencia, de santidad, de consagración. Y Dios, sí, dio la ley esperando que Israel fallara, para poder entonces enviar a su Mesías, que vendría también de la casa de Israel, como dice Juan 4, que la salvación viene de los judíos. Es entonces que había un plan para poder extender así la salvación, no solo a judíos, sino también a gentiles. Y dice que esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Y en medio de sus desobediencias, Dios usó a los asirios para arrasar con Israel. Cortaron los frutos en los árboles sicómoros, destruyeron y quemaron sus casas, primero al norte de Israel, en todo lo que era Galilea y Samaria, más tarde Jerusalén, toda Judea, fueron azotados hasta incluso llegó el punto en el año 70, cuando el templo es destruido y quemado, y que Jesús había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, Tito el Romano con su ejército hizo cumplir esa profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios entonces quitó
el antiguo pacto, la ley de Moisés, y lo quita con Jesucristo en la cruz, diendo su vida y derramando su preciosa sangre, pero que se iba a ejecutar plenamente en el año 70 hasta que el templo fuera destruido, porque los judíos sin templo no hay sacrificios, sin templo no se pueden celebrar las 7 fiestas, sin templo ellos no pueden ejercer el sacerdocio levítico, que es el sacerdocio de Aarón, porque Aarón era de la tribu de Leví y la familia de Aarón fue escogida para los asuntos del sacerdocio. ¿Por qué? Porque ahora el Mesías no había venido de Leví, sino de Judá, que significa alabanza. Jesucristo de la tribu de Judá, que hoy es declarado al resucitado el león de la tribu de Judá. Primero se convirtió en cordero y como cordero fue al matadero, pero entonces ahora resucitado es el león de la tribu de Judá, porque así como el león es el rey de la selva, Jesucristo es el rey del universo, el rey de la iglesia, el rey de la tierra, y con él cuando venga reinaremos 1000 años y eternamente y para siempre. El propósito de Dios es maravilloso y en este capítulo 10 de mi libro lo desarrollamos de una manera poderosa. Mira lo que nos dice aquí Romanos capítulo 7 del verso 1 al 4. Dice, puesto que hablo con quienes conocen la ley. Pablo ahí estaba hablando con los israelitas en su carta, que aunque era una carta a los romanos, pero Roma estaba llena de israelitas, de hebreos. Y les dice, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Usa un ejemplo natural de las leyes civiles del Estado para hablar de la ley de Dios y de lo que el Mesías hizo. Dice, por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que, si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que, si se une a otro hombre, no comete adulterio. Entonces, vemos que el mismo Dios, quien era declarado Yahweh, el esposo de Israel, Israel su esposa, ahora como Israel había desobedecido y llegó al punto de rechazar a su Mesías, la salvación será extendida a los gentiles. Porque de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, la iglesia de Cristo. Y es entonces que para poder Dios casarse, tenía que morir. Y es entonces que Él viene en un cuerpo llamado Jesús, Cristo el Eterno, el Yo Soy, el Dios Todopoderoso. Entra a ese cuerpo que se está gestando, que por obra y gracia del Espíritu María ha concebido. Ahora entonces lo da a luz y crece, y a la edad de 30 años desarrolla su ministerio. ¿Quién? Cristo en Jesús. Dios en un cuerpo humano que ciertamente era perfecto porque Él es simiente santa, Él no es híbrido, Él no traía semilla buena y semilla mala como todos los demás. Cristo es la simiente santa, en Él no había simiente mala. Y además, que aunque Él era hombre perfecto, no significa que no podía haber pecado. Pudo haber pecado. Por eso el diablo le tentó y fue tentado en todo. El tema que usted quiere imaginarse, en todo, pero sin pecado. Se guardó para el Padre y ahí se sometió, fue lleno del Espíritu Santo. No fue en la fuerza humana, fue por el poder del Espíritu. Fue lleno en el río Jordán cuando bajó las aguas del bautismo. Fue el primer hombre lleno del Espíritu Santo, porque los profetas, solo el Espíritu venía sobre ellos y se iba. Profetizaban y se iba. Pero el Espíritu entró en Jesús, lo llenó. Y luego en el desierto, venciendo las tentaciones, no solo salió lleno, sino en el poder del Espíritu Santo para ejercer un ministerio hasta llegar a su misión cumbre, la cruz. Y luego entonces la gloriosa resurrección. Él muere para así entonces tomar mujer. Y esa mujer es la iglesia. Hoy, dice Pablo, ustedes los he desposado. La iglesia está desposada con Cristo. O sea, ya estamos casados. Luego vendrá, celebraremos la fiesta de la cena, de las bodas del Cordero. Vamos a cenar para la consumación de ese matrimonio entre Cristo y la iglesia. Amados y amadas, somos la vid. Yo soy la vid verdadera, dice Cristo. Ustedes son las ramas. Somos pertenecientes a la vid de un nuevo pacto en la sangre preciosa de Jesucristo.
pero que se puede dar fruto en el Espíritu cuando tenemos el conocimiento, la revelación del Cristo presente, de aquel que resucitó de entre los muertos, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy es el momento y el día que Dios escogió para que usted pueda tener un encuentro personal con Jesucristo. Recíbele en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu gran amor, te doy gracias por tu misericordia, gracias porque ahora puedo ser parte de esa vid y ser un pámpano, ser una rama que dé fruto y saber que no es en la fuerza humana y que no es bajo una ley de ritos y ceremonias, sino bajo tu gracia que me dará el poder para honrar los 10 mandamientos, la ley de Dios. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Tu sangre me limpia y me lava de todo mal. Mi vida te pertenece, Señor, desde ahora y para siempre. Padre, llénalo del Espíritu Santo a cada uno de los que se han entregado o se han reconciliado contigo. Y sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo. Reprende toda obra de brujería y hechicería. Ahora declaro liberación y restauración y bendición para tu iglesia, para esta nación y las naciones de la tierra, y que tu evangelio, el evangelio de tu reino, Señor, corra y sea glorificado. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerda que en Amazon puedes comprar el libro. Pronto daremos los Zoom para estudiar cada Zoom 2 horas, los 10 capítulos, 10 Zoom de 2 horas cada uno. Y recuerde que tenemos reuniones presenciales, domingos a las 10 de la mañana en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, y los jueves 7 de la noche, noche de intercesión profética y guerra espiritual. El último sábado de cada mes, 6:30 de la tarde, Juventud con Propósito, y los demás sábados son sábados a las 5 de la tarde de amistad en nuestra juventud allá en nuestra finca en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Virtual todos los martes, en vivo y en directo a las 7 de la noche los martes, y los domingos a las 11 de la mañana virtual. 2 iglesias, que es la misma, la iglesia online y la iglesia presencial. Los amamos, sean fieles, vivan conectados con Dios y con su pastor también. Les amamos, son muy bendecidos en Cristo Jesús, y hasta la próxima.